Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Mi nombre es Luz María Saucedo y les agradezco que nos acompañen el día de hoy. El tema que tocaremos es migración y trata de personas, empresa y responsabilidad penal. Para hablarnos de este tema nos acompaña la doctora María Eloísa Quintero, quien es profesora investigadora en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Eloísa, bienvenida, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Luz María. Quisiera preguntarte de inicio, ¿qué es o cuándo nace tu interés por el tema de migración y trata de personas? ¿Por qué estudiar este tema? Bueno, este tema lo vengo estudiando desde hace mucho tiempo, creo que prácticamente desde el 2010. He tenido oportunidad de trabajar en Centroamérica por distintas consultorías académicas y creo que un poco, digamos, el ámbito laboral, que a uno lo va acercando a unos ambientes, más las condiciones personales, ¿no? Yo también soy un migrante, entonces uno empieza a hacer relaciones y a poder, digamos, sensibilizarse con algunas temáticas, y una de ellas fue la temática de la migración. También porque desde el año 2011 estoy investigando la responsabilidad de las personas jurídicas. Y la migración, la trata y la persona jurídica, desde mi perspectiva, tienen los tres un vínculo muy estrecho, y entonces esto ha hecho que me vaya abocando a estas tres temáticas, siempre con distintas problemáticas y distintos tópicos, pero a los efectos de poder conocer un poco más el tema y ayudar a algo, digamos, desde la perspectiva académica. Qué interesante, Eloísa. Pues si te parece bien, vamos a comenzar hablando de la migración. ¿Cuáles son los motivos históricos que dan cabida a la migración? Bueno, históricamente, digamos, los pueblos han migrado. Y eso lo conocemos. Los motivos han sido diversos. Podemos hablar de migraciones que tienen que ver con situaciones económicas, por las diferencias entre países pequeños y grandes, economías menores y economías más potentes, oportunidades de trabajo, reunificación familiar, cuando la gente también huye de desastres que pueden ser climáticos o pueden ser situaciones de guerra, conflictos internos o conflictos internacionales, hasta, digamos, graves violaciones a derechos humanos. Digamos, todos esos motivos, desde hace miles de años, han generado que las poblaciones se desplacen, y tenemos población, digamos, que se desplaza a nivel interno y a nivel transnacional, es decir, internacional. Hoy por hoy, según el OIM, ¿no?, el grupo de gente que se está trasladando cada vez es mayor. Cuando hablamos de población migrante internacional, digamos, según la OIM, estamos hablando de 232 millones de personas que migran internacionalmente. O sea, sería 2 veces México en este momento, 2 veces la población de México que se está desplazando a nivel internacional. Ahora, cuando hablamos de desplazamiento interno, según ellos son 740 millones, que también es una población particular y muy interesante, ¿no? Eloísa, bueno, ya hablaremos, o me gustaría que habláramos de las regiones, ¿no?, de dónde se agravan los problemas. Por ejemplo, es muy sabido que este es un problema también que tiene mucho, bueno, que se está focalizado en Centroamérica. Las personas de Centroamérica migran. ¿A qué se debe que en Centroamérica sea más grave este problema? Tiene que ver un poco con la situación de los países, ¿no? Yo te comentaba que trabajo bastante, digamos, en Guatemala. Hace muchos años que voy viajando a Guatemala, un poco a El Salvador, a Honduras, y es conocida que estos países, así como son muy ricos culturalmente y son países muy queridos, también tienen situaciones de violencia muy marcada, ¿no? Según las cifras internacionales, digamos, una manera de medir la violencia es la cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes, ¿no? Y se hablaba de que el país más problemático era Honduras, con una cifra que superaba los 90 o 94 homicidios cada 100.000 habitantes, que es muchísimo, porque hay países europeos que tienen un 4, un 5, ¿no?, en el lugar de 80, 90. Estas cifras han ido mutando, según el estudio que hice el año pasado. Hoy el país más problemático es El Salvador, que pasó del año 2000
del año pasado, 2014, tenía, digamos, un porcentaje muy inferior y hoy estamos superando el 120 homicidios cada 100.000 habitantes, los cuales es muchísimo. Estas situaciones de violencia, ¿no?, que se viven en los países de orígenes, sumadas a otras condiciones culturales y económicas, hacen que, digamos, la gente se desplace en busca de oportunidades laborales, en busca de mejores situaciones económicas, pero también en busca de seguridad. Con un estudio que estuvimos haciendo en el INACIPE, y a pedido de, digamos, de un consultor, estábamos estudiando la situación en la zona limítrofe con Guatemala, es decir, Tapachula y otras regiones, y vemos también que la situación de violencia últimamente ha hecho que recrudezca la migración, sobre todo de personas que están pidiendo refugio, porque, digamos, se ven amenazados o por grupos de maras o por distintos sectores de criminales que ya no les permiten vivir pasivamente en su comunidad y por eso también se están desplazando. A esto tenemos que sumarle también otras problemáticas particulares de ciertos perfiles de migrantes, como pueden ser los niños, que de eso podemos hablar más adelante. Pero hasta hace unos años se hablaba mucho de que Centroamérica, más allá de los problemas culturales, económicos y de seguridad, estaba, digamos, viviendo una clara situación de reunificación familiar, es decir, un gran sector de la familia o el pater familias o la madre de familia estaban ya en Estados Unidos y habiéndose afianzado en esa región, se pedían la reunificación familiar y están poco a poco, digamos, convocando y pagando para que sus otros familiares puedan llegar a tener destino en Estados Unidos. Y ese puede ser también un motivo. Justo esa diferencia quería que hiciéramos. O sea, podemos hablar de la diferencia entre la migración legal y la migración ilegal y de cuáles, o si estamos hablando de las dos al hablar de migración y trata de personas. Yo querría hablar de que la migración es un derecho. Entonces, como tal, ¿no?, siempre tiene que ser legal. O sea, esto puede sonar un poco fuerte, pero digamos, hay que cambiar la perspectiva. Migrar es un derecho humano que todos tenemos y que por generaciones se ha patentizado, digamos, y ha plasmado tanto en este continente como en cualquier otro. Ahora, se puede migrar en condiciones de legalidad, ¿no?, o con condiciones de ilegalidad, refiriéndonos a que cada Estado al recibir al otro, ¿no?, puede poner sus requisitos y uno puede cumplir o no con esos requisitos. Entonces las condiciones, es decir, las circunstancias en las cuales uno migra puede ser o no legal, pero la migración, digamos, como tal, es un fenómeno que hay que respetarlo, digamos, como un derecho humano, un derecho intrínseco a la persona. Cuando hablamos de condiciones de ilegalidad, digamos, es un gran porcentaje por todas estas motivaciones. Recuerda que decíamos que 232 millones de personas están migrando en el mundo. De este porcentaje, según el PNUD, o sea, 40 millones migran en condiciones de ilegalidad. Si vemos, es un porcentaje alto, pero no tanto. Entonces, es por mayor eso, el porcentaje de personas que migran con... Claro, como mi condición, como la tuya en el ámbito local, es decir, todos somos en algún momento migrantes. La situación de globalización es tal que tenemos que ver que no es una cuestión para señalar a un otro, sino que es el ejercicio de cómo desde siempre la población se ha movido por distintos motivos. Y un sector de la población se mueven con condiciones de mayor vulnerabilidad, que podemos hablar de eso, y esas condiciones de mayor vulnerabilidad hace que no le permitan cumplir con los requisitos de legalidad que puede exigir un estado de tránsito o un estado de destino, ¿no? Sí, Eloísa, también, bueno, ya estábamos hablando del problema y de cuán grave es en Centroamérica, pero bueno, también hay que hablar del caso de México, que también tiene como un twist especial, porque somos un país de tránsito y también somos un país que genera migrantes que quieren ir a vivir a los países del norte. ¿Cuál es la realidad y por qué se da estos problemas? ¿Cuáles son las problemáticas de migración en México y por qué se dan? La situación en México es muy parecida a la situación que vive de Centroamérica, ¿no? Todos estos factores que mencionaba, que pueden hablar desde la reunificación familiar hasta el desplazamiento que se puede originar por un desastre natural, por una crisis económica o por situación de violencia
en una región en particular, ¿no? Estos mismos factores que los vemos en Centroamérica los vemos en México, ¿no? Cada región tiene sus particularidades, pero por eso sabemos que anualmente cerca de 1 millón de personas de nacionalidad mexicana intentan, digamos, transitar por el propio territorio con el objetivo de cruzar a Estados Unidos. Se dice que en realidad el cruce, digamos, lo intentan 500.000 personas por año. Digamos, las cifras no son coincidentes porque son cifras, algunas de, digamos, de la autoridad migratoria y otras de la sociedad civil. Pero sí lo que se sabe por cifras oficiales, que de ese millón que intenta llegar a Estados Unidos son repatriados, es decir, otra vez devueltos a territorio mexicano, unos 400.000. Entonces, es un flujo constante motivado por las mismas razones, ¿no? Y que también es preocupante y que también es abarcado por las políticas migratorias mexicanas. Hoy por hoy tenemos, por ejemplo, una unidad de migrantes en México, y esto es muy importante mencionarlo porque no todo el mundo lo conoce. Desde diciembre del año pasado, justo fue el 18, que es el Día del Migrante en México, y en otros países, la procuradora, digamos, crea una nueva unidad a pedido de la sociedad civil, a pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas personas trabajamos en eso, en el particular también me tocó trabajar, y se crea la unidad de migrantes, y esta unidad de migrantes no solamente protege a aquel que viene de Centroamérica, a aquel que tiene, digamos, sufre algún tipo de ilícito en territorio mexicano y es ecuatoriano, es español, es italiano, es turco, ¿no? Sino también al migrante mexicano que por alguna circunstancia, digamos, haya querido pasar a Estados Unidos y es deportado y sufre también ciertas condiciones de vulnerabilidad, porque tenemos que ver que también ahí hay un gran porcentaje de población que, como su sueño es o la reunificación familiar o mejorar su situación económica, cuando es repatriado, digamos, se quedan en situación a veces incluso de calle en las zonas limítrofes en el norte del país, y también tienen una gran condición de vulnerabilidad, ¿no? Y entonces, en esos casos, ¿cómo ayuda esta unidad de La unidad está creada, ¿no? ¿Es de la Procuraduría? Es de la Procuraduría, depende de Derechos Humanos, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, y tiene como objetivo, es una unidad para la investigación, para la búsqueda de personas también, y para averiguar el acceso a la justicia, ese es el otro objetivo, que tengan acceso a la justicia, y para averiguar todo lo relativo cuando un migrante es investigado como el actor de un hecho penal o como la víctima de un hecho penal. Estas dos circunstancias son investigadas por la misma unidad porque en la situación del migrante pasa algo muy particular. En la mayoría de los casos, a diferencia de otros ilícitos, el migrante es el que termina siendo señalado como imputado. Sí. ¿Sí? O sea, cuando uno tiene otro tipo de delito, como un secuestro, ¿no? O como un robo, difícilmente al llegar la autoridad, el secuestrador dice: estas personas maniatadas eran los autores del delito, ¿no? Es muy difícil que se cambie la condición. En el caso de la migración, ¿no? Cuando el migrante termina en situación de tráfico y después pasa a trata, que es una cadena muy recurrente, si se da una redada, si se da una situación en la cual la autoridad toma conocimiento de esto, normalmente los que terminan señalados son los propios migrantes, que diciendo que de víctima pasaron a victimarios, etc. Y entonces muchas de las carpetas de investigación los tienen como señalados, pero se requiere de una buena investigación para saber si este que está señalado como imputado es un imputado o una víctima en particular. Y por eso, en la unidad, cuando se la crea, la procuradora, digamos, saca el acuerdo, y en el acuerdo, como una circunstancia particular, se dice que es obligación de la unidad hacer una investigación preliminar para saber si ese que está siendo presentado es víctima o es victimario, ¿no? Qué delicado, ¿no? Sí. O sea, es una delgada línea en la que puede ser la contraparte. Exacto. Y entonces, y es una situación, una de las tantas particularidades que tiene la situación de un migrante por sus condiciones de vulnerabilidad. Hay que decir que, digamos, hay un fenómeno muy importante acá en México, y de eso me gustaría conversar, que se llama el secuestro de migrantes,
¿no? ¿Te parece si nos quedamos con esta idea? Tenemos que hacer una pausa y regresando hablamos de esta idea. Vale. Al auditorio, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa y también en nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de migración y trata de personas, empresa y responsabilidad penal, y nos acompaña la doctora María Eloísa Quintero. Eloísa, estábamos hablando de lo que yo le llamaba la delgada línea entre ser víctima o victimario de un migrante. Esto también va de la mano con la criminalización de los migrantes, y tú, antes de irnos al corte, nos soltaste la idea del secuestro de migrantes. ¿Nos podrías platicar acerca de esta línea de ideas? Sí, creo que podríamos empezar hablando un poco de qué es la condición de vulnerabilidad, que esto también está contemplado en la unidad de migrantes. A mí me gusta hablar de condiciones de vulnerabilidad y no de personas vulnerables, ¿no? Porque, digamos, una mujer no es vulnerable, sino que la condición puede llegar a darle vulnerabilidad, y esto pasa también con el migrante. ¿De dónde viene esa condición de vulnerabilidad? Digamos, primero tenemos que ver por qué migra, es decir, cuál es el motivo que impulsa a una persona a abandonar su situación de confort, ¿no? Que es lo conocido, por algo nuevo. Segundo está, digamos, las condiciones que vivía en su situación de origen. ¿Qué condiciones culturales? ¿Qué condiciones económicas? Y esas condiciones pueden generar un contexto de vulnerabilidad. De seguridad, ¿no? Ahí entran las de seguridad. Exacto. Que también... Si yo escapo, y como me tocó entrevistar a varias familias, escapo de la presión que me estaban ejerciendo las maras en cierto sector, siendo un policía, siendo una madre de familia, digamos, siendo la tía de una chica, por ejemplo, cuyo marero la había visto para poder ser su próxima novia, y entonces o le entregaban a la sobrina o tenían que huir de la región, y era lo que hicieron, que esto es una situación muy común últimamente. Entonces, los motivos, digamos, de presión pueden ser diversos, no necesariamente estar relacionados con una actividad ilícita. Entonces, esta condición por la cual el que estoy viviendo en una situación de origen, en el lugar de origen, se desplaza con esta familia, y entonces le va generando también un contexto de vulnerabilidad. Entonces, el motivo y la condición de origen. Y esto tenemos que sumarle un tercer gran factor, que es el ocultismo en el cual se mueve el migrante que no tiene situación legal. ¿Por qué? Porque no quiere ser atrapado por ninguna autoridad, y entonces, por ejemplo, en vez de ir por una ruta común, se hace, digamos, a las afueras del tren, de la ruta del tren, de la ruta tradicional, y entonces esa situación hace que tenga mayor exposición para los robos, para el crimen organizado, para ser captado para otros trabajos forzados, ¿no? Y entonces ese ocultismo al cual se autosomete también le genera mayor vulnerabilidad. Otro factor, como para mencionar 4, es la invisibilidad estatal. Es decir, cada estado va tratando la problemática de acuerdo a sus políticas públicas, y las políticas públicas que tenemos en esta región, y me refiero a Centroamérica y a México, es una política que no visibiliza al migrante. Digamos, es muy difícil que el migrante pueda, digamos, acercarse a una autoridad sin que sea, digamos, deportado por la autoridad migratoria. Muchas situaciones son situaciones de víctimas, ¿no? O sea, personas que han sido víctimas, y esas víctimas terminan deportadas. Entonces, para poder continuar con su viaje, prefieren que el derecho y el acceso a la justicia no se concrete, ¿no? Antes que tener, digamos, justicia como tal. Entonces, esa invisibilidad le da un contexto mayor de vulnerabilidad. 4 factores, por mencionar algunos, y esos factores hacen que, digamos, el migrante se convierta en un producto interesante. ¿Para quién? Para quien quiera comerciar con él. Y esto estamos hablando de personas individuales,
pero por sobre todo grupos organizados y palabras mayores, crimen organizado, ¿no? Un fenómeno, y ahí venía tu pregunta, es el llamado secuestro de migrantes. En el año 2010 ya se firmó un convenio, dada la problemática que se estaba vislumbrando ya por entonces. ¿A qué le llaman secuestro? Cuando de manera individual o de manera, digamos, grupal, se apersonan delincuentes, que pueden ser grupos organizados o particulares, y estos delincuentes cooptan, privan de la libertad y se llevan a migrantes con un destino incierto. Se habla del secuestro de migrantes porque como un primer factor siempre está el motivo de la extorsión. Es decir, se los priva de la libertad y se trata de contactar a los familiares de aquí o a personas conocidas para que paguen una cifra determinada y solamente así les dejan continuar con su viaje o, digamos, recuperar la libertad. ¿Eso sucede en México? Es Sí. lo que pasa en México. Secuestro de migrantes se llama. Incluso fue tan fuerte, ya en el año 2010, que se firma un convenio en el cual interviene para la prevención del secuestro de migrantes, así se llama, ¿no? Que lo firma Segov, Instituto Nacional de Migraciones y diversas instituciones, Comisión Nacional de Derechos Humanos creo que estaba también ahí, y para tratar de prevenir y abarcar con una política seria el problema. El problema no ha mermado, sino que por el contrario, a veces hablamos de desde el año 2011 de 1.600 secuestrados por mes. Eso es lo que te ¿no? iba a decir. Aparte, como pues estos migrantes entran de forma ilegal Sí. se dice correctamente ilegal al país, pues entonces no se tiene registro. Entonces las cifras pues no son exactas, pueden ser mucho mayores a lo que se están planteando, Sí. como 1.600 al Como en muchos mes. ámbitos, aquí hay cifras negras, digamos, que son dificilísimas de constatar, pero ya, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que recibe quejas, es decir, este inmigrante con todas estas condiciones no se acerca a la autoridad porque quiere seguir con su viaje, pero a veces sí a la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido las quejas y en un periodo la comisión en el año 2009 y el 2011 constató que a veces por mes desaparecían con este famoso secuestro de migrantes cerca de 1.600 personas por mes. Si uno multiplica, estamos hablando de cerca de 20.000 personas desaparecidas, solamente migrantes por año. Ahora, lo que yo planteo es que esto no se trata de secuestro. Si bien la problemática es grave, si bien tenemos que denominarla de alguna forma, nos quedamos muy chicos con el término secuestro. Aquí no se trata de un objetivo de privación de la libertad para obtener o tratar de percibir algún tipo de rescate o algún tipo de extorsión, sino que ese es el primer eslabón de toda una cadena de hechos delictivos que va sufriendo el migrante. Es decir, el migrante, por todas estas condiciones de vulnerabilidad, se ha convertido en un producto. Un producto que, a diferencia de otros productos, digamos, de comercio ilícito, no requiere desembolso de dinero, porque es gratis. Sí, claro. No tiene el riesgo de la pérdida, como puede pasar con la droga. Es decir, cada tanto la autoridad me confisca un cargamento en particular, cada tanto puedo perder. Tampoco tiene el riesgo de la persecución estatal y el costo de una sanción penal, ¿no? Y la pérdida de mano de obra y de infraestructura humana porque están detenidos. Es decir, todo eso no existe en el ámbito de quien comercia con un migrante. Y si a eso le sumamos que hay cero riesgos también de recibir denuncias, ¿no? Reclamos por responsabilidad social o penal por parte de las víctimas o por parte de la sociedad, pues entonces es un negocio cerrado en el cual hay cero inversión, cero riesgos y 100% de ganancia. Ese negocio, digamos, se plantea en derredor de un producto que tiene todas estas características, ¿no? Pero ahora, ¿cuáles son las ventajas de ese producto? El producto, que allí se lo ve al migrante, es captado en un momento determinado de manera violenta o a través del engaño, porque son dos momentos. Una de las formas es el secuestro, ¿sí? Y también puede ser por el engaño. Ahora, una vez que se lo capta, el primer paso seguramente es la privación de la libertad y en la mayoría de los casos lo primero que quiere hacerse es tratar de ordeñar ese producto. Y la forma más fácil de ordeñar ese producto es a través de una extorsión. Si la extorsión no funciona,
siguen otros pasos, ¿no? Y si funciona, también siguen otros pasos. Es decir, aquí es como los chistes, ¿no? Si funciona, siguen, y si no funciona, también. ¿Y qué pasa? Se trata de seguir explotando el producto. ¿Y cómo se lo explota? De manera sexual, de manera laboral. Es decir, ahí es donde pasa el fenómeno de la migración o el secuestro de migrantes a trata de personas. Trata de personas. Entonces, el tema es si pasó o siempre el destino final era que sean convertidos en un producto de trata de personas. Entonces, cuando se le hace la extorsión, luego se le dice, bueno, esta persona es bonita, no es bonita, puede servir para el comercio sexual, puede servir para la explotación laboral, puede servir para, digamos, las actividades delictivas. ¿Cuántos de los migrantes, y ahí se relaciona con lo que me preguntabas al principio, son obligados a trabajar como mulas, ¿no? Como sicarios, como, digamos, controladores de otros víctimas? Entonces, aparentemente se convierten en victimarios, pero son obligados a trabajar en una cadena delictiva porque no tienen tampoco otra opción. Y eso se llama explotación para delinquir, más allá de todas las otras figuras. Entonces, mi postura, digamos, y es lo que, digamos, llamo a reflexión, es que, en primer lugar, esto no es un secuestro. O sea, hablar de secuestro de migrantes es tratar de describir el fenómeno por la punta del iceberg. Desde un principio, cuando el migrante termina siendo secuestrado, privado de su libertad, tiene dos destinos, ¿no? Si no es que él logra escapar, ¿no? Tiene dos destinos: la trata o la muerte. Y en la práctica nosotros los encontramos allí, o encontramos las fosas, ¿no? O encontramos al migrante en situación de explotación. Claro. Entonces, el fenómeno, tendremos que dejar de hablar de secuestro porque es minimizar lo que realmente está sucediendo, sino que son los casos, y la mayoría de los casos de personas privadas de la libertad o desaparecidas en el ámbito migratorio, es porque están siendo utilizados como producto por aquel que quiere comerciar con el producto, ¿sí? Y ese producto se convierte en un producto de trata de personas. Y entonces en México no se está tratando este tema como trata, valga la redundancia, sí, se está tratando como secuestro. O sea, no se tiene contemplado esta desaparición como... No. ¿No? Por eso entonces, es que ¿qué es lo que el nombre, o sea, uno habla, las palabras tienen su peso, ¿no? Y las palabras hablan de las políticas también, de las políticas públicas que se van a hacer al respecto. Entonces, seguimos hablando de secuestro, y estas cifras de secuestro no se computan, no se contabilizan dentro de las cifras de secuestros locales. Eso tiene que decir. O sea, pero si tampoco, se trata de migrantes, no se habla de trata. No. Tampoco, cuando hablamos de la trata de personas, se están sumando todas estas cifras que pertenecen al ámbito de los migrantes. Entonces, son cifras ocultas y negras que nadie las computa. Si hablamos de desaparición de personas, pasa lo mismo. Por eso, digamos, el tema, y tal cual lo estamos proponiendo, del vínculo entre migración y trata, y cómo genera esto la responsabilidad, ya sea estatal, social o penal, a nivel individual, ¿no? Digamos, es porque hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Y lo primero que podemos hacer es dejar de hablar de secuestro, porque esto, más que secuestro, son situaciones mucho más complicadas en las cuales se está terminando, digamos, en trata de personas. Y tratar, esto es una tendencia internacional que estamos viviendo, siempre los que se dedicaron a migración no se dedican a trata, y viceversa. Es como que son dos ambientes que no estábamos acostumbrados a mezclar. Hoy por hoy no nos podemos dar ese lujo, ¿no? Porque si estamos tratando de computar, la mayoría de los casos de trata de personas tienen por población víctima, la migración. Y si hablamos de secuestro de personas, lo mismo. Y si hablamos de desaparición de personas, lo mismo. Ustedes recordarán que cuando uno habla de desaparición de personas, según las cifras estatales y también tomadas por organismos internacionales como Amnistía Internacional, se hablaban de 27.000 desaparecidos en un sexenio. ¿Verdad? Pero desaparición de personas, pero desaparición forzada es otra cosa. Pero es otra cosa que se vincula también, y en esa desaparición forzada, en la cual entrarían muchos de estos casos que te estoy comentando de migrantes, ¿no? No se computan los 20.000 desaparecidos por año que estaba señalando la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Porque digamos, la desaparición forzada es otra cosa, pero sus características están presentes en muchos de los mal llamados secuestros de migrantes, porque según los datos de la Comisión Nacional, en esos mal llamados secuestros intervenían autoridades migratorias,
policías municipales e incluso últimamente policías federales, ¿no? Y entonces las condiciones son muy parecidas y tampoco ahí estamos sumando las cifras del migrante como víctima. Hablamos de 27.000 en 6 años, pero esos 20.000 por año que estaba señalando la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se computan ahí, no se computan en el rubro de la trata, no se computan en el rubro del secuestro, y por eso es que creo que tenemos que dejar de hablar de secuestro de migrantes y empezar a llamar las cosas por su nombre para que se computen en los regímenes y en las listas que corresponden. ¿Y cómo poder diferenciar? O sea, ¿tú consideras que cada pues persona desaparecida, migrante desaparecido en tránsito, siempre va a terminar o a terminar en trata? No podríamos ser tan duros, pero un gran porcentaje, o sea, hay personas que no se conoce su paradero, ¿no? Pero cuando se da ese mal llamado secuestro de migrantes, es decir, cuando un grupo delictivo lo aprehende, ¿no? Lo priva de su libertad y pasa, digamos, a una cadena delictiva que no es meramente de secuestro, ¿no? Esas personas, ese grupo de personas que son muchos, 20.000 por año, decía la Comisión Nacional, sí tienen dos destinos, ¿no? O la trata o la muerte. Pensando en trata de personas con todas sus variables y todas sus modalidades. Es decir, no solamente la explotación sexual, sino también la explotación para delinquir. Y a eso pensemos, hoy por hoy hay todo un grupo de migrantes que ya no toman la ruta, digamos, que pasa por Veracruz y sube hasta Tamaulipas, porque en esa ruta ya se sabe que todos están siendo privados de la libertad y obligados a actuar como mula, pasar las mochilas, etcétera, y muy pocos logran efectivamente transitar hasta el otro país, porque la explotación para delinquir, digamos, se convierte en el modus operandi y ya en el modus de vida del cual no pueden escapar. Oye, y bueno, ya hablabas de las características que tienen los migrantes que lo hacen tan atractivo para las pues, organizaciones delincuenciales, pero quisiera que habláramos un poquito de ganancias, de cifras. ¿Se tiene medido cuáles son las ganancias que se obtienen por el delito de trata en esta modalidad que es de migrantes? Mira, a nivel mundial se dice que la trata de personas ocupa el tercer lugar en el ranking de ganancias. ¿Sí? O sea, es el fenómeno de los delitos. De los fenómenos delictivos más lucrativos, la trata en ese ranking tiene el tercer lugar. Cuando hablamos de México, se dice, de manera poco documentada, que en México estaría en el segundo lugar. Luego, ahí está la disputa, algunos dicen luego del narcotráfico, ¿no? Y otros dicen narcotráfico y tráfico de armas. Desde una postura personal, ¿no? A sabiendas de que las cifras negras son muy difíciles de computar, yo podría adelantar y decir, no sé si no está en el primer lugar. ¿Por qué? Porque si computamos todas las ganancias que realmente da esa trata de personas que no está llamada como tal, sino que se llama secuestro de migrantes, digamos, con costo cero, ¿no? Y con riesgo cero, y vemos cómo se ha diversificado y se van planteando las distintas modalidades de trata de personas. Dentro del narcotráfico, por ejemplo, dentro del narcotráfico, y vemos cómo ha mutado el narcotráfico, pues entonces creo que si bien no tenemos cómo medir, pero evidentemente sería hasta cuestionable si está en segundo lugar en México y si no se está disputando el primer lugar con las ganancias de lo que se llama, digamos, el tráfico de droga. Entonces, es súper preocupante. Habría que hacer un estudio serio al respecto, pero para hacer el estudio tenemos que computar los casos dentro de las estadísticas correspondientes y no esconderlas con una denominación que no le corresponde, ¿no? Y al visibilizar esto, yo creo que la situación sería mucho más preocupante. Lo único que sabemos es por un estudio de la ONU cuántas ganancias produce un migrante al día. Y es ese estudio que se hace con una encuesta, digamos que tampoco es muy cierta, pero se refiere solamente a la explotación sexual. Y habla de manera muy gráfica, habla de 1.500 pesos por día de ganancias en limpio. Pero lo interesante, más allá de la imprecisión de la forma de tomar la encuesta, es que se señala ahí quiénes participan de esa ganancia.
Y de manera curiosa, no solamente está el captador, no solamente está el proxeneta, no, está en los establecimientos comerciales, están señalados cuánto se le paga a la autoridad, cuánto se le paga por día a quienes prestan el servicio de alojamiento, a ciertos transportistas en particular. Y entonces eso nos da pie, este tema nos da pie también para señalar quiénes son los verdaderos partícipes en un fenómeno de crimen organizado como este y quiénes son también los que se benefician con esta participación. Por supuesto, no estamos hablando solamente de personas privadas, sino a veces también personas públicas, ¿no? Y no solamente estamos hablando de personas particulares, sino también empresas. De hecho, me voy a quedar con esta idea y regresamos con el tema de cuál sería la responsabilidad de las empresas en este tipo de situaciones en migración y en trata. Con mucho gusto. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los programas y de los temas que les gustaría que tratáramos. El día de hoy estamos hablando de la migración y trata de personas, empresas y responsabilidad penal. Que justo en ese tema nos estábamos quedando en cuál sería la responsabilidad de las empresas en estos delitos. Pero yo quisiera regresarme un poquito, Loisa, si me permites, en el tema de la migración. Me quedó un punto pendiente, que es los niños. ¿Qué es lo que está sucediendo y cuál es el fenómeno que se está dando con la migración de niños? Ese es un tema muy duro y muy complejo. En el año 2014 se hace explosión el escándalo, ¿no? Porque siempre las cifras, digamos, de los grupos ha sido relativamente constante, pero en los últimos años se han visto cambios. Por ejemplo, en relación a la población mexicana, se puede ver los cambios del 2014, 2015 a 2016 porque se ha incrementado el porcentaje de personas que viajan que tienen entre 40 y 58 años. Eso es un tema interesante. También ha cambiado el porcentaje de personas escolarizadas dentro del grupo de población migrante, ¿no? Ya tienen cada vez mayor escolaridad y esa escolaridad se va perdiendo en cuanto va incrementando la edad de la persona que transita hacia Estados Unidos. También otro fenómeno interesante que se ve en México y que también tiene que ver con Centroamérica es la feminización de la migración. Es decir, una actividad que antes era prácticamente propia del sector masculino, hoy tiene una gran presencia femenina que cada vez se está poniendo más a la par de la presencia masculina. Y esto tiene que ver con las motivaciones, con las condiciones de origen y con las finalidades de esta migración. Esto que lo vemos en México y que también se ve en Centroamérica se suma a este fenómeno de los menores migrantes no acompañados. ¿Qué pasó? Salta el escándalo porque en el año 2014 llegaron a el límite con Estados Unidos y se incorporaron a dicho país 60.000, hablan algunos, otros hablan de 52.000 menores migrantes no acompañados. No estamos hablando de menores, sino aquellos que van sin la presencia de un pariente, un tutor, ¿no? O un vínculo parental muy directo que se hace cargo de ese niño y de los riesgos que sufre ese niño en el tránsito hacia Estados Unidos. 60.000, dicen unos, 52.000, dicen otros, ¿no? Cifras que son realmente espeluznantes y que hicieron, sobre todo por un llamado de Honduras en Estados Unidos, a que realmente se pusiera la alarma en todos los países por este tema. Esta cifra bajó,
Amnistía Internacional, por ejemplo, dice que así como en el 2014 eran 52.000, ¿no? En el 2015 eran cerca de 35.000, lo cual parece que es muy positivo. Nosotros tendríamos que hacer una reflexión y ese es también mi punto de investigación. En primer lugar, ¿cómo transitan 60.000 niños, ¿no? No acompañados? O sea, es decir, por un lado están los acompañados, los Claro. que andan en grupo y vienen con el padre, la madre, el tío, el abuelo, ¿no? Pero ¿cómo transitan 60.000 y no son advertidos por una autoridad? Entonces ahí uno puede preguntar a la autoridad, y sí, hay un porcentaje que tiene contacto con la autoridad migratoria y que están registrados en este organismo como tal. Pero más allá de eso, uno tendría que preguntarse si estos niños viajan, como se dice, para una reunificación familiar. En este aspecto creo que hay como un prejuicio. Esta es la explicación más naif, por decirlo de alguna forma, más romántica de la situación. Son niños que están siendo convocados por un pariente que ya está en Estados Unidos y que ese pariente hace que otro o él mismo le pague a un pollero para que el niño pueda llegar. Para reunirse. Así era hace un tiempo. Así es todavía para un gran sector de menores, ¿no? De niños y niñas y adolescentes, pero hay un gran grupo de niñas y niños adolescentes que viajan solos, completamente solos. ¿Qué quiere decir esto? Nadie los llama, Nadie los y espera. nadie los sí. espera y nadie tampoco les paga al pollero por este servicio, porque no pueden, tienen que incorporarse a un grupo, ¿no? Entonces, esta situación, digamos, creo que más allá de si los números bajaron o no, hay que visibilizarla, porque de entrevistas personales que he podido realizar con niños migrantes no acompañados, de los que vi, ninguno de ellos, y fue un grupo grande, digamos, ninguno de ellos, digamos, había sido convocado por un pariente. Hay un ideal de una convocación. ¿Cuál era por ejemplo, el principal motivo? Me enteré que mi mamá vive en Estados Unidos, ya tiene una segunda familia y quiero ir a buscarla, ¿no? Allá está mi primo y este primo me dijo que me iba a ayudar. Le dijo alguna vez, ¿no? O está un tío, no sé qué, y quiero... Entonces, tienen una idea, por supuesto que hay, pero no hay una convocatoria. Y ese que convoca en su ideal tampoco aporta para los gastos, ¿no? Porque esto implica un gran desembolso. Entonces, la situación se vuelve mucho más grave porque cuando uno dice, bueno, ¿y cómo va a pagar un menor? ¿Sí? La estadía, la permanencia en una región en particular o la posibilidad de continuar en tránsito. Paga con lo que tiene. ¿Y qué tiene? Su trabajo o su cuerpo. Esto los hace más, estar en condiciones de más vulnerabilidad. Entonces, que los ahí hay todo un fenómeno adultos. escondido de la explotación sexual comercial infantil. Porque, digamos, al no ser convocados por nadie y que nadie pueda pagar esas cifras que sí se le quitan a otro adulto, entonces la explotación sexual a la cual pueden llegar a estar sometidos es un fenómeno, digamos, que sí va en aumento y que tampoco está muy visibilizado. Eloísa, ahora sí, si podemos unir estas tres ideas que tú desde un inicio nos decías que estos tres conceptos van relacionados, ¿no? La migración, que se desemboca muchas veces en trata de personas, que ya la palabra del secuestro de migrantes desaparecería, y la relación con las empresas. ¿Cómo es que una empresa puede ser responsable de este tipo de situaciones? Mira, es interesante, incluso sin hablar de migración, que en el ámbito de la trata, cuando han surgido recomendaciones, todo el material internacional, ¿no? Vinculante o no, en esas recomendaciones, si uno se pone a estudiar, ve que como factores de riesgos mencionan algunas actividades y son todas actividades empresariales. Por ejemplo, dicen, ojo, si vamos a hacer combate a la trata de personas, hay que estar muy al pendiente de ciertos factores como son los riesgos que desencadenan tener subcontratistas, ¿no? O empresas de contratación de personal. Fíjense, empresas de contratación de personal. Después también dicen, ojo, y hay que tener mucho cuidado con el riesgo del transporte y las empresas de transporte como tal. 3. En el igual tenor, ¿no? Habría que tratar y ponderar las empresas de alojamiento.
y aquellas otras que se dedican al turismo, ¿no? Incluso a las agencias de contratación, a las agencias de modelaje y demás. Entonces, cuando estamos en el ámbito exclusivamente de la trata, con o sin migración, ya son señaladas algunos sectores por tener una íntima relación y por ser focos en los cuales se puede dar un riesgo sin que el propio empresario pueda tener conocimiento como tal. Entonces, esto que se ve de manera abstracta, en muchos casos se da de manera concreta. Pensemos en México. ¿Quién hace estas recomendaciones? Distintos organismos internacionales cuando se están concertando para ver cómo podemos prevenir la trata de personas. Okay. Organismos internacionales, nada que ver. Hay agrupaciones que son, digamos, por ejemplo, hay dos instrumentos que vienen por parte de los fiscales, que cuando se reúnen a nivel internacional, o sea, en distintos sectores van señalando, digamos, y si hay que hacer todo un trabajo de investigación para ver a quiénes van señalando como riesgos. Son actividades de riesgos, ¿no? No quiere decir que las personas estén involucradas, claro, pero sí que en su actividad, digamos, se puede dar de manera muy clara una participación no querida en el fenómeno delictivo de un otro. Y pensemos ahora aquí en México. Si ustedes se acuerdan, nosotros tenemos aquí el tren, la famosa Bestia. Sí, ¿no? Claro, famosa. Muy seguramente famosa por más de una persona, transportar migrantes, más ¿no? de una persona se preguntará, ¿el tren es público o es privado? ¿Hay una concesión? ¿No hay una concesión? Hace poco salió que se le estaba quitando la concesión, es decir, era llevado adelante por una empresa privada, no estatal, pero esa misma empresa después dijo que no estaba operando desde hace no sé cuántos años, si bien el contrato estaba vigente. Una situación muy irregular que habría que estudiarla de manera detenida, pero o uno le sirve como para reflexionar y decir, yo creo que en algún momento alguna autoridad podría decir cómo es que se permite, ¿no? Y esto no tiene ningún tipo de reproche, tanto para el sector público como para el sector privado, porque el transporte en el cual están siendo violados, secuestrados, de donde se caen y sufren mutilaciones, etcétera, es un transporte y eso no puede tener ningún tipo de participación neutra. Hay circunstancias, por eso les digo, son focos de riesgos, y si en los focos de riesgo uno no toma una decisión, ¿no? Como decía Mandela, hay ciertas situaciones en las cuales uno, si no está del lado del débil, está del lado del fuerte, ¿no? O como se dice en el ámbito penal, hay una cosa que se llama de ceguera deliberada, y la ceguera deliberada es una doctrina, así como también la indiferencia, como lo dice mi maestro Jacobs también. Esas son situaciones que son equivalentes al dolo. Entonces, hay que investigar también a la persona jurídica. La persona jurídica puede llegar a tener responsabilidad porque puede ser la trata de personas su principal actividad comercial o puede ser una de las actividades comerciales que reditúan en excelencia dentro de su círculo comercial, que es el transporte, es el alojamiento o es el turismo. Y no podrían alegar, por ejemplo, no, pues no tenía conocimiento de que esto estaba sucediendo en mi empresa, ¿no? Por ejemplo, el de transporte, el del tren. Entonces ahí es donde interviene el Estado. El Estado, yo haría un ejemplo, si me permiten, y así lo trabajo en mi investigación, que lo comparo con el lavado de dinero. Justo estaba pensando en el lavado de dinero. Porque en el lavado de dinero es algo que sucede, pero hay actividades de riesgo también. Entonces, el Estado fue el que dijo, ok, si usted tiene estas características, es una entidad financiera. Tiene que reportar. Tiene que reportar, tiene que no sé qué. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en trata de personas, desde mi perspectiva, es poder identificar esos focos de riesgos para darle a ese empresario que realmente tiene responsabilidad social y que no quiere incurrir en ningún tipo de responsabilidad jurídica, sea civil, administrativa o penal, ¿no? Darle todas las herramientas para que él sepa cómo moverse en el marco de la legalidad, no ser un instrumento para que un otro crimen organizado secuestre a estas personas cuando van en el tren, por ejemplo. Entonces, aquí se trata de dos cosas. Se trata de lo que se llama una
heterorregulación, es decir, que el Estado empiece a regular estas situaciones de riesgos en las que puede incurrir un particular o una empresa. Y esa heterorregulación tiene que suponer también una autorregulación por parte de cada una de las empresas. Claro. Esto es lo que se llama el compliance, ¿no? Es decir, cada empresa, una vez que el Estado le dé las pautas de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, dónde están los riesgos, se tendría que organizar para evitar convertirse en el instrumento, así como lo hace con el lavado, ¿no? El instrumento para que otro comercie con la persona a través de lo que se llama una trata laboral o una trata sexual, ¿no? O sea, el compliance entonces es como una guía o un seguro de que no estarás incurriendo en este tipo de delitos o de situaciones. El compliance es una herramienta de regulación, ¿no? Y hay que ver de qué tipo de compliance estamos hablando, ¿no? Como una herramienta de regulación, normalmente se la cataloga para la prevención. Pero es autorregulación siempre. Con una heterorregulación, o sea, con las pautas que te da el Estado, ¿sí? Esa heterorregulación, uno se autorregula para no incurrir en esos riesgos y menos aún para no cometer ciertos ilícitos. Que eso no es lo que lo sucede en el lavado de dinero, porque en el lavado de dinero sí existe una ley que te obliga a reportar. Esa es la heterorregulación. Y la heterorregulación te obliga a tener un compliance para donde está el oficial de cumplimiento, etcétera. Lo mismo tendríamos que hacer en trata de personas. Esa es mi propuesta, ¿no? De hecho, Eloísa, pues este tema del compliance es pues muy interesante. Yo creo que nos da para un programa. Te espero próximamente puedas venirnos a platicar de este tema. Pero bueno, entre tantos temas ya se nos terminó el tiempo. Yo quisiera que nos hicieras una breve conclusión acerca del tema de trata y migración. Creo que como reflexiones podemos decir, en primer lugar, ¿no? La migración en el ámbito mexicano, digamos, se está relacionando, digamos, estrechamente con el fenómeno de la trata, el crimen organizado y la empresa. Digamos, estas variables no se pueden deslindar porque el migrante, por todas esas condiciones de vulnerabilidad que estábamos señalando, es una persona que se ha convertido en un producto deseado para el sector criminal. Entonces, esto hace que tengamos que tener políticas, digamos, públicas que conjunten estas problemáticas de la migración, la trata, ¿no? Crimen organizado y no que sean unidades por separado. Hoy tenemos una fiscalía para esto, una fiscalía para esto. Llegó el momento de trabajar en coordinación porque el fenómeno y el producto se da en coordinación. Hay algo muy bueno que lo quiero dejar como reflexión final, es que así como surgió la unidad de migrantes, hoy México es el primer país que tiene como una propuesta lo que se llama el mecanismo de apoyo exterior. Esto está funcionando y empezó ahora en Honduras en las embajadas, que quiere decir que si alguien sufre como víctima, ¿no?, en México algún ilícito y esta persona es un migrante en condición de vulnerabilidad, aunque regrese a su país, Tokio o Centroamérica, un país de Centroamérica, aunque su familia permanezca allá y no tengas de conocimiento del paradero, a través de las embajadas, por este mecanismo que se llama mecanismo de apoyo exterior, ¿no?, puede tener acceso a la justicia mexicana. Y esto me parece un gran logro de todo lo que es la sociedad civil en conjunto y en trabajo con la autoridad, ¿no? Y me parece que es algo que se tiene que conocer. Esto nace en diciembre 18 también del año pasado, por un acuerdo de la Procuradora. Qué interesante y qué buenos avances, ¿no? Qué bueno que saber que México es una punta de lanza en ahora hay que impulsar esto, ¿no? Y darle todos los lineamientos y todas las herramientas para que no se minimice el cambio, sino que realmente sea una herramienta de acceso a la justicia para toda esa población migrante que sufre cuando transita por México y sus familiares, ¿no? Eloísa, nuestro tiempo se terminó. Te agradezco muchísimo que hayas venido a platicarnos de tu investigación sobre estos temas. Al auditorio los espero la próxima semana en un nuevo expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. No se lo pierdan.